Buenos días, estamos en tiempo de entrevista en CEU Televisión. Hoy vamos a entrevistar a Nacho Prieto, un estudiante de periodismo que decidió marcharse a la guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, como primera pregunta, vamos a decir si os decidisteis marcharos a la guerra, ¿por qué? ¿Qué motivación os dio iros? Pues pura vocación, yo creo, porque realmente con el primero que hice el viaje, que fue con mi compañero Sergio, que es un apasionado sobre todo del tema de periodismo de conflicto y es un poco el que también ha empujado y ha tirado de mí para ello. Pues nada, vimos que empezó el conflicto en Ucrania y claro, todos los demás conflictos del resto del mundo pues son un poco difíciles de cubrir para la gente que está empezando por todo lo que supone, pero teniendo un conflicto, como quien dice, a la vuelta de la esquina, era un poco más fácil. Entonces vimos la aventura y dijimos, ¿por qué no hacerlo? ¿Y cómo os sentisteis cuando llegasteis allí? Pues la primera vez que llegamos, la verdad que fue todo muy caótico porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar allí, ni íbamos con gente que conociésemos allí, ni nada. Sí que es cierto que habíamos hablado con gente que había estado, pero que estuvieran allí no conocíamos a nadie y la verdad que fue una grata sorpresa porque conocimos a mucha gente muy interesante y la primera vez que cruzamos la frontera desde Medica, que es donde estaba el campamento de refugiados, hasta Leópolis, que era la primera ciudad, la verdad que fue impactante porque además la cruzamos a pie y la verdad que llama mucho la atención, todo el control, los militares, no sé, es como una tensión, es una tensión también agradable, porque creo que sabes que más o menos vas a pasar, pero aún así hay nervios y tensión. Supongo. Antes de seguir vamos a presentar a mi colaboradora, que se llama Sara Casas. Sara, buenos días. Buenos días Nacho. ¿Tuvisteis alguna experiencia especialmente impactante durante la cobertura de la guerra? Bueno, yo creo que lo que más nos impactó, tanto a Sergio como a mí, fue la primera vez que llegamos a la ciudad de Irpin, porque nosotros llegamos unas 2 semanas después de que los rusos habían abandonado ya la ciudad después de una intensa batalla y habían dejado la ciudad en un estado increíblemente destruido. Era una ciudad semi-apocalíptica, digamos. Y bueno, pues cruzar el puente donde habían retransmitido todos los periodistas internacionales que para nosotros son ídolos como Luis de Vega o María Sauquillo, Gervasio Sánchez, habían retransmitido por ese puente y nosotros lo estábamos cruzando en ese momento y para nosotros fue una sensación impactante de lo que estábamos viendo y también sobre todo lo que habíamos logrado conseguir, ¿no? ¿Y crees que los medios están haciendo un buen trabajo al retratar la guerra? Hombre, sí, obviamente todas las guerras y todos los conflictos necesitan que haya medios, que haya periodistas, y es triste porque cada vez hay menos, con las grandes agencias de comunicación que se están comiendo pues, a las pequeñas y cada vez hay menos periodistas de conflicto. Es una pena, pero sí, tiene que haber obviamente gente que vaya para allá, tiene que haber medios que financien a periodistas que vayan para allá, porque claro, cuando una guerra en la que hay muerte, violaciones, si tú no pones el escaparate mediático ahí, si tú no pones una cámara, al final le estás dando manga ancha a que esas cosas puedan seguir pasando, ¿no? ¿Y vivisteis alguna experiencia así que os afectó a la hora de hacer el trabajo, o os impactó realmente decir, wow, esto es más serio de lo que pensábamos, ¿no? Sí, nosotros, mira, fíjate que es curioso porque nosotros, experiencia como tal vivida de haber vivido un bombardeo, un fuego cruzado, pues obviamente no, porque nosotros no llegamos en ningún momento a estar en el frente, tampoco es nuestro lugar, porque en el frente gente sin experiencia lo único que hace, si no vas con alguien que sepa mucho y vas tú solo a la aventura, lo único que puedes hacer es pues estorbar un poco y que te pase algo desagradable, malo, incluso mortal. Pero realmente a nosotros lo que más nos llamó la atención de lo cruda que puede llegar a ser este tipo de conflictos es cuando estábamos en el campamento de Medica y era el tercer, cuarto día y de repente pues entraron unas cuantas personas a nuestra habitación preguntando por un señor con gafas y nosotros pues ¿qué ha pasado? Tal. Y resulta que en Medica y en muchos campos de refugiados estaban teniendo muchísimos problemas de gente
que aprovechando el caos de la guerra y que en las fronteras pasan muchos niños y mucha gente vulnerable, pues había gente que se intentaba aprovechar de esas personas vulnerables y que, bueno, pues el tema de trata de blancas, raptos y todo eso que bueno, te empiezan a contar historias y se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Sara. Pues, ¿tenéis algún proyecto relacionado con la guerra de Rusia y Ucrania o con algún otro conflicto armado? ¿Algún futuro proyecto? A ver, la verdad que lo nuestro es bastante improvisado, no os voy a mentir, porque nosotros es cuando tenemos un poquito de presupuesto, hemos conseguido ahorrar y sale la oportunidad, nos lanzamos un poco como quien dice. Entonces sí, la verdad que nuestra intención es ya no solo quedarnos en Ucrania. En Ucrania si podemos volver, pues volveremos obviamente y mejor preparados y cada vez con una agenda de contactos más amplia, pero claro, nosotros no nos queremos cerrar. Por ejemplo, también pues estuvimos mirando para ver si podíamos irnos a Turquía cuando sucedió lo de los terremotos, también estuvimos mirando vuelos a Francia con todo este tema de las revueltas callejeras en Francia que ha habido estos últimos meses y tal. Y claro, nosotros obviamente no nos queremos quedar en Ucrania, creo que pasan cosas interesantísimas al lado de nuestra casa. Lo que pasa es que como periodistas tenemos que buscarlo, enterarnos y sobre todo disponernos a hacerlo, la verdad. ¿Y tenéis pensado algo con toda la información que recabasteis? ¿Tenéis pensado algo? Sí, estamos, ahora mismo vamos a sacar un reportaje que sale en el número del mes que viene en la revista Mundo Cristiano, que es donde estamos publicando, que han sido los únicos que de momento nos están dando altavoz. Y bueno, pues lo que subimos también un poco nosotros a redes sociales. Yo, por ejemplo, pues tengo una cuenta que se llama Columnas del Ágora, que es donde subo todo el contenido que hemos hecho, vídeos, fotos, textos, todo lo que hemos vivido por allí lo hemos estado subiendo allí. Y bueno, pues ahora tocará ir puerta por puerta a medios de comunicación a vender lo que hemos hecho allí, quiénes somos y a ver si a alguno le gusta y nos puede echar un cable, ¿no? ¿Y habéis pensado crearos un canal de YouTube o Twitch para poder hablar de forma más cercana a la gente? Sí, estamos barajando distintas situaciones. Ahora que tenemos tiempo después del viaje y con todo el contenido que hemos sacado, sí queremos hacer con los vídeos, con las entrevistas, porque también hemos entrevistado a gente muy interesante allí y queremos sacar pues todas esas entrevistas a la luz. Y sí, estamos barajando distintas opciones. El canal de YouTube es una opción. Luego también sí que es cierto que nos recomendaron hacernos una cuenta de TikTok cuando fuimos allí, porque la verdad es que el algoritmo de TikTok está completamente roto y se hace viral cualquier chorrada. ¿Por qué no se iba a hacer viral lo nuestro, no? Y la verdad que no nos hicimos una cuenta de TikTok, pero por la tontería de que al final no encontramos un nombre que nos gustase y lo fuimos dejando y al final pues no sacamos la cuenta de TikTok, pero la verdad es que es algo de lo que me arrepiento, porque que seguramente, ¿por qué no le habría causado impacto a la gente? No sé. Sería súper chulo. Y por último, ¿qué consejo darías a alguien que quisiera adentrarse en esto, dijera, me quiero ir? O sea, ¿qué consejo le darías y qué motivación sobre todo? A ver, esto también es un tema complicado porque tampoco es algo que se tenga que hacer a la ligera, en plan, no puede ser ahora no, pues como lo han hecho estos chavales que tienen 19 años, tal, yo voy a coger ahora mi mochila y me voy a pirar a Afganistán. No, porque obviamente las cosas pueden salir bien como pueden salir mal, y sí que es cierto que hay que ir con ciertas seguridades y habiendo hablado con cierto tipo de gente y con las cosas bien medidas, ¿no? Igual no somos el mejor ejemplo de ello, pero sí. Y nada, un consejo que pueda dar, sin estar en la posición de poder aconsejar a nadie, porque al fin y al cabo pues, todos los que hemos ido somos chicos muy jóvenes, que estamos empezando en el mundo del periodismo y que no sabemos absolutamente nada, pero nada, que cojan sus cosas, que se vayan moviendo, que no les dé vergüenza hablar con gente, que no les dé vergüenza preguntar a gente, que no les dé vergüenza pedir un número, que no les dé vergüenza absolutamente nada, que yo qué sé, que cualquier cosa que les interese, ya no solo la guerra, que es muy interesante, cualquier cosa del mundo del periodismo, si te interesa algo de verdad, ponte a ello,
investiga sobre ello, lee sobre ello y nada, componerte. Si tú te pones, puedes sacar más cosas que el que no se pone, que es muchas veces la norma general, ¿no? Porque ahora, ¿cuántos estudiantes de periodismo hay? Muchísimos, ¿no? Y cuánta gente hay que de verdad le guste y le apasione el periodismo, y gente que de verdad se mueva de la silla para buscar noticias. Yo creo que menos, Totalmente. Con esta idea nos quedamos. Muchas gracias por todo, por venir aquí, y bueno, te deseamos mucha suerte para proyectos futuros. Gracias, Sara. Y a vosotros os esperamos otro día con otra nueva entrevista aquí en CEU Televisión.